Buenos días. Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia a esta webinar de ayudas a la inversión industrial 2021. Muchas gracias también al Ministerio y por tenemos la suerte de contar con Luz María Potel Perol, que es jefa de servicio de la Subdirección General de Gestión y Ejecución de Programas de la DGPYME. Hoy os vamos a informar de todos los nuevos programas que se están trabajando desde el Ministerio, que ya están en marcha, y otros que se van a poner de forma inminente en marcha para el sector industrial de Extremadura. Y también, desde la Dirección General de Empresas, os explicaremos aquellos programas que tienen más relación con el sector industrial. Os recomendamos que si tenéis dudas, que esas dudas las pongáis en el apartado de preguntas y respuestas. En el programa de hoy, Luz María Potel Perol nos va a explicar el nuevo Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva, el FAI. Muchos de estos programas vienen de los fondos Next Generation, algunos son programas anteriores que tenía ya el Ministerio, que se han rediseñado y mejorado, adaptado a las nuevas circunstancias, tanto en intensidad como en flexibilidad de estos programas. También nos van a comentar la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, los famosos PERTE, la línea de ayuda a proyectos I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0, la activa financiación, que muchos de ustedes ya conocen, y la línea de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, los IDI. Por mi parte, les voy a explicar, que ya conocen muchos de ustedes, que siguen abiertas las líneas de incentivos a la inversión empresarial, donde el sector industrial es sector prioritario, con lo cual tiene más intensidad de ayuda, los incentivos regionales, las ayudas a la mejora de la competitividad de la pyme extremeña. Continuamos con la ayuda a la liquidez para afrontar los efectos del COVID y el programa Compite para la internacionalización. Como les decía, al final resolveremos todas sus dudas. Le agradezco insisto que les agradezco que lo pongan en el apartado de preguntas y respuestas. Por mi parte, le paso la palabra a Luz María. Encantada y muchísimas gracias por vuestra colaboración y por tu participación, especialmente en esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María, y gracias a todos los asistentes que estáis interesados en participar en la jornada de hoy. Voy a compartir pantalla. Confirmadme que... A ver. Vale, y va con un poco de retraso. Por favor, confirmadme que se ve en pantalla completa. Todavía no. Vale. A ver, voy a quitar el vídeo para que vaya un poco mejor. ¿Lo veis en pantalla completa? Todavía no. A ver. Ahora. Ahora. Cualquier duda que tengáis, como ya ha dicho Ana María, la remitís por preguntas y respuestas y la resolvemos al final. En cualquier caso, voy a dejar un correo electrónico para cualquier duda que os surja después de esta jornada y la poder resolver. La razón de ser de la Dirección General de Industria y la PYME, del Ministerio de Comercio y Turismo, es que todo proyecto viable de una empresa industrial, también viable, debe tener el acceso a la financiación necesaria para poder llevar a cabo estas actuaciones. ¿Qué ocurre? El financiero privado no siempre proporciona la financiación necesaria, especialmente en el caso de las pymes. Por ello, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria, ha puesto en marcha el marco de apoyo a la inversión industrial, que se coordina con las directrices de la nueva política industrial 2030 y con diversas estrategias, tanto nacionales como comunitarias, orientadas al impulso de la digitalización y de la sostenibilidad. Y recientemente se ha buscado su encaje también en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se ha puesto en marcha para salir de la crisis provocada por el COVID-19 gracias a los fondos Next Generation EU. ¿De qué se compone el marco de la inversión industrial? Pues se compone de varios programas de financiación que se gestionan bien directa o indirectamente
a través de la Dirección General de Industria, de un servicio de asesoramiento personalizado, el Servicio Financia Industria, del que os hablaré al final, en el que tratamos de ofrecer un asesoramiento gratuito y voluntario a las empresas que tienen un proyecto concreto y no conocen las líneas de financiación o no saben cuál es la línea de financiación óptima para su proyecto. Y finalmente se compone también de un sistema de colaboración con las comunidades autónomas y con las asociaciones sectoriales para, bien, por un lado, tener nosotros desde el Ministerio nuevos canales de difusión de nuestras líneas de financiación y por otro lado, también poder identificar con las comunidades autónomas y las asociaciones sectoriales los proyectos con cabida en nuestras líneas de financiación y también las necesidades de la industria. Al final, sois las propias empresas que sabéis qué necesidades de inversión y cuáles son los retos a los que se enfrentan los sectores industriales en los próximos años. Hoy voy a hablar de, por un lado, de apoyo a la inversión industrial productiva, que conocemos como FAIP, y que es una de financiación que viene a sustituir a la tradicional línea Reindus, que posiblemente muchos conoceréis. Y por otro lado, os hablaré del programa de impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial. Este programa está financiado con los fondos Perdona, Next Generation. Luz, ¿me escuchas? Dime. Se oye bastante entrecortado. No sé si puedes a lo mejor alejarte un poco del micrófono o no sé si ese será el problema, pero sería ahí un poco... A ver, si no me conecto desde el móvil y lo hago también desde el móvil, si me escucháis mejor. A ver, un momento. Lo hago por las dos vías, los problemas del teletrabajo. Es que si tienes las dos líneas, lo mismo se acoplan, ¿no? ¿Tienes las dos líneas abiertas, dos canales? No. ¿Ahora me escucháis? Sí, sí. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí, Bueno, mejor. un poco mejor. Vale, pues sigo por aquí. Como os decía, por un lado os hablaré del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, o FAIP, que viene a sustituir a la antigua línea Reindus del Ministerio. Y por otro lado, comentaremos el programa de impulso de proyectos tractores de competitividad y sostenibilidad industrial, que está cofinanciado con los fondos europeos Next Generation EU y, por tanto, ofrecerán tanto préstamos como subvención. Si bien al estar cofinanciados por estos fondos, las convocatorias se están retrasando un poco más de lo previsto, ya que hemos tenido que esperar a la aprobación por la Comisión Europea del proyecto del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Sin más, os presento el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. El objetivo del fondo es dar apoyo a empresas industriales en proyectos de naturaleza productiva. Este año, y con un horizonte temporal de 20 años para los que se ha creado el fondo, este viene a ser gestionado por la empresa pública Sepides. El presupuesto del mismo, la dotación del fondo, es a cargo de los presupuestos del Ministerio de Industria, pero la gestión y la evaluación inicial viene por Sepides. Al ser llevada a cabo por Sepides, se le dota al fondo de mayor flexibilidad que la línea Reindus. Ofrece más flexibilidad tanto en la solicitud de la ayuda como en la financiación que ofrece. El fondo financia proyectos industriales para la creación de establecimientos industriales orientados al inicio de una nueva actividad productiva, a proyectos para el traslado de establecimientos industriales, para la modificación de la localización de un establecimiento ya existente, siempre que éste se lleve a cabo dentro del territorio nacional, y para mejoras y modificaciones de líneas de producción y proceso con inclusión expresa de la implementación de tecnologías de la industria conectada 4.0.
Para 2021, el presupuesto del fondo son 600 millones de euros. A partir de 2022, la dotación anual del fondo vendrá determinada en los presupuestos generales del Estado. Es más flexible en cuanto a la convocatoria, ya que se trata de una convocatoria abierta. Anteriormente, Reindus tenía una convocatoria cerrada, se abría un determinado día y terminado un plazo, un periodo de tiempo, se cerraba la convocatoria. En este caso, las empresas, en el momento en el que cuenten con un proyecto industrial definido y maduro, pueden solicitar la financiación. Con esto lo que se pretende es, por un lado, que aquellos proyectos ya bien definidos y maduros que pueden iniciar las inversiones no tengan que esperar a que se abra una convocatoria para llevar a cabo la actuación, y por otro lado que aquellos proyectos que todavía no son lo suficientemente maduros no se presenten a la convocatoria por miedo a que ésta se cierre y puedan esperar a un momento más óptimo. La convocatoria se ha abierto ya el 15 de julio. Desde el 15 de julio y hasta el agotamiento de los fondos para este año se pueden presentar las solicitudes. Estas se van gestionando por orden cronológico. En el caso de que una solicitud se hubiese presentado y pudiese obtener una resolución favorable y la dotación del fondo se hubiese agotado, esta solicitud quedaría pendiente a la asignación de fondos en el año 2022. No habría que volver a presentar otra solicitud, sino que se retomaría la misma. Otra de las novedades que ofrece el fondo es el periodo de inversiones que se pueden financiar. Para 2021 se podrán financiar todas aquellas actuaciones que ya se hayan llevado a cabo desde el 1 de julio de 2020 y las que se quieran llevar a cabo hasta 2 años después de la fecha de formalización de la financiación. Esto se ha conseguido para suplir un poco la convocatoria de Reindus de 2020, que fue un poco especial por el contexto en el que nos encontrábamos. A partir de 2022 serán financiables las actuaciones que se lleven a cabo desde 6 meses antes a la fecha de formalización de la financiación. Como ya decía, también se flexibiliza en cuanto a la financiación. Reindus normalmente ofrecía únicamente préstamos ordinarios y el fondo ofrece tanto préstamos ordinarios como préstamos participativos y participaciones minoritarias en el capital social con compraventa a término. La financiación que se puede obtener es de hasta el 75% del presupuesto financiable y podrá ser de entre 200.000 y 60 millones de euros. Se exige que del presupuesto financiable al menos el 50% las inversiones en aparatos y equipos de producción y en software específico representen al menos el 50% del mismo. En cuanto al importe de la financiación, se aplicarán otros límites, como que el riesgo vivo de la empresa con el fondo sea como máximo 5 veces los fondos propios, o que en el caso de que se haya recibido otra financiación pública para el mismo presupuesto financiable, no se supere el 75% del total. En cuanto a los gastos financiables, si conocéis la línea Reindus, es una línea muy orientada a inversiones en activos fijos. Por tanto, se pueden financiar todos los activos fijos de carácter material, la obra civil, tanto para la creación de un establecimiento como para la adaptación de un establecimiento ya existente, las instalaciones y los aparatos y equipos de producción. No es financiable la adquisición de terrenos. También se pueden financiar los activos fijos de carácter intangible, el software específico vinculado al proceso productivo, la adquisición de patentes, licencias, marcas y los gastos de investigación y desarrollo que estén directamente vinculados al proceso productivo. Y por último, se pueden financiar gastos de personal propio, técnicos, investigadores, personal auxiliar y colaboraciones externas para servicios TIC, diseño y rediseño de procesos, siempre que esté vinculado a la producción directa para la que va la financiación. Los gastos relacionados con la calificación crediticia de la empresa, cuando ésta se exija en la solicitud de financiación, que se exigirá para proyectos con un presupuesto de más de 10 millones de euros, y los gastos de auditoría de cuentas en el caso de empresas que no tengan obligación de presentar esta auditoría.
Y por último, se financiarían también gastos de auditoría relacionados con la justificación de la ayuda. Los gastos de auditoría relacionados con la gestión o tramitación de la ayuda no son financiables. Como decía, en cuanto a la financiación, es más flexible. De los 600 millones, 300 millones van a préstamos ordinarios, 180 millones estarán orientados a préstamos participativos que se caracterizan porque el tipo de interés que se aplica depende de los resultados de la empresa. Puede que durante los primeros años en que se lleva a cabo el proyecto, los resultados que se obtengan sean peores y, por tanto, el tipo de interés será menor y se irá incrementando a medida que la empresa y el proyecto obtengan mejores resultados. Y, por último, se ofrecen 120 millones en participaciones minoritarias en el capital con compraventa a término. En cuanto al coste, no me quiero parar mucho porque tenéis toda la información disponible en la web del FAIP y al final son datos difíciles de retener. Os voy a pasar la presentación para que os la faciliten y tenéis el enlace a la web del FAIP y ahí la podéis consultar. En cualquier caso, el tipo de interés será, en el caso de los préstamos participativos y ordinarios, el Euribor a 12 meses más un diferencial. En el caso de que el Euribor sea negativo, se considerará cero. Sobre el tipo de interés se podrá aplicar una bonificación de hasta el 0,5% en base a criterios de impacto industrial, si se lleva a cabo en una zona prioritaria, en función del impacto en la creación de empleo o en el impacto sobre la transición digital y sobre la transición ecológica. En cualquier caso, el interés que se aplique no puede ser nunca inferior al tipo de interés de mercado, porque este tipo de línea de financiación no supone o no puede tener consideración de ayuda de Estado. Por lo tanto, el tipo de interés tiene que ser igual o superior al tipo de interés de mercado. En cuanto al periodo de devolución, será máximo a 10 años con 3 años de carencia. Esto es como máximo. Las empresas podréis proponer un periodo de amortización menor siempre que Sepides lo considere oportuno. En cuanto a las garantías, esto también supone una novedad. Reindus tradicionalmente exigía unas garantías muy elevadas que podían suponer hasta el 90% del importe desembolsado. El FAIP exige garantías del 10% del importe desembolsado. Las garantías podrán ser en forma de aval bancario o similar, como sociedades de garantía recíproca, seguros de caución y demás. No se permiten depósitos en efectivos porque Sepides no tiene competencias para trabajar con el Tesoro. Otra de las novedades es que el desembolso, que se puede realizar por tramos. En el caso de Reindus, el desembolso se hacía en su totalidad en un único pago previo al inicio de las inversiones. En este caso, Sepides, en función de la complejidad y del tipo de proyecto, podrá establecer tramos de desembolso, para lo que en un primer momento llevará a cabo un desembolso inicial y para continuar con el resto del importe se deberán justificar el cumplimiento de ciertos hitos. Como ya os decía, tenéis la web del FAIP, en él vais a encontrar el manual del FAIP, en el que se recoge las diferentes características que deben presentar los beneficiarios y los proyectos para poder acogerse a este tipo de financiación y toda la información sobre el proceso de solicitud y sobre el proceso de seguimiento de la financiación una vez se consigue la financiación. Podéis encontrar también el documento en el que se recogen los criterios de bonificación que se pueden aplicar. Y si entráis, vais a ver también que ya está disponible la solicitud. Están intentando poner en marcha una aplicación web para hacer la solicitud totalmente online, pero de momento no está disponible y tenéis un correo electrónico al que tenéis que remitir toda la documentación para iniciar la solicitud. Ahora mismo se hace por correo electrónico y posteriormente pues, se habilitará una aplicación web.
Dentro de los documentos que están disponibles en la web, en el formulario de solicitud, al final de todo, se especifican toda la documentación adicional que debéis presentar con la solicitud. Y sin más, paso a hablar de las otras líneas de financiación que, si bien todavía no están abiertas, están previstas que se abran en las próximas semanas. Por un lado, la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, que posiblemente conoceréis como PERTES. Los PERTES son los proyectos que se van a llevar gran parte de la financiación de los fondos Next Generation EU. Son proyectos en colaboración entre diferentes empresas a las que se exigirá un número mínimo de pymes. Son proyectos de al menos 40 millones de euros y que tengan un impacto en toda la cadena de valor. De momento se ha aprobado por Consejo de Ministros, después de la aprobación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, se ha aprobado por Consejo de Ministros en la pasada semana la memoria del PERTE del vehículo eléctrico. A partir de ahí estamos trabajando en la publicación de la orden de bases y una vez que salga la orden de bases, posteriormente se publicará la convocatoria, pero hasta el cuarto trimestre de 2021 no se prevé que salga la convocatoria. Esta es la línea que más se va a retrasar. Pero también cofinanciados con fondos europeos y, por tanto, con posibilidad de obtener no solo préstamos reembolsables, sino también financiación, tenemos otras dos líneas. Por un lado, la línea de ayuda a proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria conectada 4.0, que denominamos Activa Financiación. Activa Financiación ofrece préstamos y subvención para proyectos de investigación, desarrollo experimental e innovación en materia de organización y procesos, y en el caso de pymes ofrece también financiación para proyectos de validación preliminar. Todos estos proyectos deben estar relacionados con algunas de las prioridades temáticas aquí recogidas. La implantación de software para la interconexión de la cadena de valor de la empresa, la implantación de software para soluciones del tratamiento avanzados de datos, analítica avanzada, business intelligence, soluciones de inteligencia artificial, proyectos de simulación industrial, de fabricación aditiva y simulado 3D, robótica, sensórica, etcétera. Todo relacionado con la industria 4.0 y el impulso a la transformación digital de las empresas. Esta línea se ha publicado la orden de bases el pasado 6 de julio. Os dejo aquí el link por si la queréis consultar. Previsiblemente, la semana próxima, la semana del 26, saldrá la convocatoria de ayudas. En este caso es una convocatoria cerrada. Se abrirá y después de un periodo de tiempo se cerrará y se resolverán por concurrencia competitiva las diferentes solicitudes. Para 2021 contará con un presupuesto de 95 millones de euros, de los cuales 80 millones irán en forma de préstamos y 15 millones en forma de subvención gracias a los fondos Next Generation. Cuenta con dos instrumentos, el instrumento Activa Pymes, orientado solo para pymes, y el instrumento Activa Grandes Implementaciones, orientado tanto para pymes como para grandes empresas. Si soy una pyme, ¿cuál es la línea que mejor se adapta? Pues depende del presupuesto y de los gastos que se quieran financiar. Activa Pyme ofrece préstamos a devolver a 5 años con 2 años de carencia y Activa Grandes Implementaciones, préstamos a devolver a 10 años con 3 años de carencia. Las características de la subvención que se pueda obtener vendrán determinadas en la próxima convocatoria. Cabe destacar que en el caso de Activa Grandes Implementaciones, los proyectos tienen que tener efecto incentivador. Es decir, en el momento en el que se solicita la financiación, el proyecto no puede estar iniciado. En el caso de Activa Pyme, que está regulado por normativa de minimis y se establecerá un presupuesto máximo de los proyectos que puedan encajar en este instrumento, se pueden financiar
la adquisición de aparatos y equipos e infraestructura hardware vinculada al proceso productivo, la adquisición de software, las colaboraciones externas para servicios TIC o rediseño y diseño de procesos, y en el caso de proyectos de validación preliminar se podrán también financiar la amortización del instrumental y equipos necesarios para el proyecto y durante los años que se lleva a cabo el proyecto. En el caso de Activa Grandes Implementaciones se pueden financiar únicamente gastos de personal, tanto propio como externo. Los gastos de amortización del instrumental y material inventariable vinculados directamente al proyecto durante los años de ejecución y los gastos de investigación contractual, conocimientos técnicos, adquisición de patentes o licencias y demás. Y ya por otro lado, y por último, tendríamos la línea de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, que conocemos como IDI. En este caso, todavía no se ha publicado la orden de bases, pero está pendiente de firma por la ministra, así que esperamos que en las próximas semanas se pueda publicar en el Boletín Oficial del Estado. De todas formas, está el proyecto de orden de bases publicado porque se sacó en febrero para información y audiencia pública y, por tanto, por si quisieseis ir conociendo la filosofía de las líneas, podríais acceder al proyecto de orden de bases. Pero esperamos que no se demore mucho la publicación en BOE de la orden de bases y posteriormente se publicará igualmente la convocatoria. En el caso de la línea de IDI, se financian proyectos de investigación, proyectos de desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y procesos orientados a la sostenibilidad y la innovación en la industria manufacturera. Todos estos proyectos tienen que estar relacionados con economía circular, con innovación, descarbonización, aplicación de nuevas fuentes de energía limpias, eficiencia energética, nuevos materiales y productos avanzados y las innovaciones en el proceso productivo que puedan surgir a raíz de estos nuevos materiales y productos e innovaciones en procesos en relación a mejora de la calidad y la seguridad. ¿Qué ofrece este instrumento? Tanto préstamos, hasta 80 millones, y 14 millones en forma de subvención. Y cuenta con dos líneas de actuación. Una línea de actuación orientado a proyectos de I+D+I y otra línea orientado a proyectos de mejora de la sostenibilidad y de la eficiencia energética. Las características de la ayuda, igual que en el caso anterior. Los préstamos serán a devolver en 10 años con 3 años de carencia y las características de la subvención vendrán determinadas en la próxima convocatoria. En este caso, todos los proyectos tienen efecto incentivador. En el momento de la solicitud de la financiación, el proyecto no puede estar iniciado y se financiarán todas aquellas inversiones que se lleven a cabo hasta 24 meses después, tras la resolución de concesión. La línea de I+D+I financia de nuevo gastos, igual que en Activa Grandes Implementaciones, gastos de personal propio y derivado de colaboraciones externas, costes de la amortización del instrumental y material inventariable y los costes de investigación contractual, conocimientos técnicos, adquisición de patentes y demás. Por otro lado, la línea de sostenibilidad y eficiencia energética, que supone también una novedad respecto a nuestras líneas tradicionales, está orientado a proyectos de mejora del impacto medioambiental o de mejora de la eficiencia energética de la empresa, siempre superando los límites establecidos por la normativa vigente o por la normativa que vaya a entrar en vigor. En ningún caso se pueden financiar proyectos que vayan orientados a cumplir con la normativa medioambiental. Siempre tienen que tener una mejora respecto a las normas establecidas o que vayan a entrar en vigor. En este caso, ¿qué se puede financiar? Inversiones en edificaciones e instalaciones, siempre que no superen el 20% del total del presupuesto. Activos inmateriales, colaboraciones externas y la adquisición y equipos de producción. ¿Qué ocurre? No se puede financiar el total de la adquisición de los aparatos y equipos. Se va a tomar como referencia una inversión base que no suponga ninguna mejora en sostenibilidad o en eficiencia energética y se va a comparar con el coste de
de la adquisición de los aparatos y equipos o de la línea, que sí que tiene ese impacto en la mejora de la sostenibilidad de la eficiencia energética. Y la diferencia entre esa inversión básica y la inversión que supone una mejora, ese es el coste que se puede financiar. Y ya por último, quiero hacer un breve resumen de las diferentes líneas antes de presentaros el servicio de asesoramiento Financia Industria. Por un lado, el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, orientado a inversiones en activos físicos, que ofrece únicamente préstamos y viene a sustituir a la línea de Reindus. Ya está abierto desde el 15 de julio. Los PERTES, que son la línea que más se va a retrasar para proyectos en colaboración de gran envergadura y que se publicará la convocatoria previsiblemente en el cuarto trimestre de 2021, la línea de activa financiación, que ya se ha publicado la orden de bases y esperamos que la semana que viene se abra la convocatoria para proyectos de I+D+I relacionados con la industria conectada 4.0. Y la línea de IBI, que previsiblemente próximamente se publicará la orden de bases y unas semanas después la convocatoria para proyectos de I+D+I y de sostenibilidad. Y ya, sin más, os presento por último el servicio de asesoramiento Financia Industria. Detectamos desde el Ministerio que las diferentes empresas no siempre conocéis las oportunidades de financiación pública que tenéis a vuestra disposición, sino que a veces también conocéis demasiadas líneas de financiación y no sabéis cuál es la que mejor encaja con las necesidades de vuestro proyecto. Por ello, hemos puesto en marcha el servicio de asesoramiento Financia Industria, en el que tratamos de identificar a través de un proyecto concreto cuáles son aquellas líneas que mejor se adaptan a vuestras necesidades y conseguir así el mix de financiación óptimo. En muchas ocasiones, un mismo proyecto podría ser financiado por diferentes líneas de financiación. Por tanto, tratamos de orientaros hacia el óptimo mix financiero para cada proyecto. Os dejo por aquí el link para solicitar el asesoramiento. Es una aplicación web en la que os tenéis que identificar mediante certificado digital. Tenéis que cubrir unos datos básicos sobre la empresa y sobre el proyecto. Cuanto más información detallada nos facilitéis sobre el proyecto, nosotros más facilidades tenemos para identificar el encaje en las diferentes líneas. Analizamos la información y fijamos un día para realizar una reunión, bien por llamada o bien por videoconferencia, en la que os damos ese asesoramiento y os resolvemos cualquier tipo de duda que os pueda surgir. Es un servicio totalmente gratuito y voluntario. Se puede pedir la financiación sin necesidad de pedir el asesoramiento y solicitar el asesoramiento no es vinculante para luego solicitar la financiación. En cualquier caso, tenéis también, os dejo por aquí, el buzón financia_industria@mincotour.es, en el que podéis enviar cualquier duda concreta que tengáis sobre un determinado programa de financiación y cualquier pregunta que os surja también a raíz de esta jornada y que hoy no se pueda responder, la remitís al buzón y las vamos contestando diariamente. Y ya por último, os dejo el enlace al portal de ayudas del Mincotour, en el que se van publicando las diferentes líneas de ayudas a medida que se van abriendo. El portal PYME o plataforma PYME, en el que podéis encontrar un buscador de ayudas para las pymes, no solo las ayudas públicas del Ministerio, sino de otros ministerios y de otras entidades públicas. Y de nuevo el portal informativo del FAIP, desde el que podéis también realizar la solicitud. En el Twitter vamos publicando todas las novedades sobre las diferentes líneas de financiación y al final es la vía de comunicación más rápido con los usuarios y de nuevo el buzón de dudas concretas. Y sin más, agradeceros de nuevo vuestra participación y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis tener. En cualquier caso, cuando resolvamos las dudas, si hay alguna pregunta concreta relacionada con el FAIP que yo no pueda responder, se la remito a Sepides y os la contestamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Claro, y seguramente hay algunas dudas que podamos resolver al final de la intervención.
A continuación paso yo a comentar las ayudas de la Junta de Extremadura, que son muy complementarias y muy similares a las ayudas que ha comentado María. O sea, ¿qué es lo que es importante que valoremos? En esta amplia gama de ayudas disponibles, lo interesante es estudiar cada caso y ver la mejor opción de cada proyecto. En el caso de Extremadura, para proyectos industriales, en este caso para cualquier tipo de inversión empresarial, existen los incentivos autonómicos, el decreto 185, que está abierto durante todo el año, es convocatoria abierta y se va resolviendo según se van completando los expedientes. Es la que conocemos de toda la vida, son subvenciones a fondo perdido, con un máximo de 45% para pequeñas empresas. Como decía, están dirigidas a cualquier sector y en el caso del sector industrial es un sector prioritario. ¿Eso qué quiere decir? Porque tienen un porcentaje de ayuda superior que el resto. Distinguimos 3 bloques de sectores, aquellos sectores prioritarios, los sectores preferentes y el resto de sectores. Cada uno de ellos pues tienen, el prioritario tiene mayor intensidad de ayuda, después son los preferentes y después están el resto de sectores. Dentro de los sectores prioritarios pues encontramos toda la industria extractiva y transformadora, manufacturera, industria reciclada de productos que conlleven un proceso productivo, servicios de hospedaje, todo lo que tiene que ver con hoteles, albergues, el sector turístico. En definitiva, desde incentivo autonómico primamos los sectores estratégicos de Extremadura, los que contemplamos dentro de la RIS3. Tema de guardería infantil, la residencia geriátrica, los servicios de técnicos de ensayo y análisis relacionados con el sector industrial. El resto de actividades del sector salud y del sector turismo se encuentran dentro del sector preferente y las que no están aquí serían el resto de actividades. Hay 3 modalidades de ayuda dentro del decreto de incentivos autonómicos. Por un lado están las ayudas a la actividad, que es por el sector de actividad el que se ejerce, después está la ayuda al relevo generacional y las ayudas a la industria a la implantación de la industria 4.0. En el caso de la subvención a actividad, ¿qué es lo que subvencionamos? Pues tanto la creación de una nueva empresa como la ampliación, modernización o traslado de una ya existente. ¿Qué subvencionamos? En este caso sí subvencionamos el terreno y los inmuebles. Hay una serie de criterios que os recomendamos que los miréis en el decreto, pero en este caso es la única ayuda que sí se subvenciona terrenos inmuebles, la obra civil, todas las traídas acometidas de servicio, todo lo necesario para esas nuevas instalaciones o la ampliación de las mismas, viene equipamiento, los programas informáticos necesarios y los trabajos de consultoría y de ingeniería necesarios para la realización del proyecto. Como decía, pequeñas empresas, 45% a fondo perdido, mediana empresa hasta el 35% y gran empresa el 25%. Los criterios o la cuantía de la subvención es fácil porque los criterios vienen en el propio decreto y son puntos que cada punto es un 1%. Entonces, si por prioritaria tienes un 20%, pues ya 20 puntos, pues ya son 20%. En función de mantenimiento, localidades pequeñas tienen un mayor porcentaje, si es una empresa creada por mujeres o economía social, pues también tienen más porcentaje. Aquellas que tienen más peso de equipamiento sobre las obras también tienen más. Es sencillo, os recomendamos que consultéis el decreto y en la página de Extremadura Empresarial tenéis toda la información. Con respecto a la línea de relevo generacional, es una novedad también porque lo que subvenciona es como la adquisición de bienes de segundo uso. En el caso de que una empresa vaya a cerrar por bien por jubilación, por incapacidad, pues que alguien pueda quedarse con esos activos y en este caso se le subvenciona con un mínimo de un 20%. Se aplican los mismos criterios que anteriormente, pero en este caso hay un mínimo de un 20% y un plus adicional. En el caso de la línea de Industria 4.0, en este caso es parecido, similar al de activa financiación. Lo que subvencionamos es en la Junta de Extremadura hemos llegado a un acuerdo de la Dirección General de Empresas con el Mincotur en cuanto a la utilización de la herramienta ADA. Cuando una empresa una industria empieza a digitalizarse, el punto cero es hacer un diagnóstico que es gratuito, que es la herramienta
ADA, que lo tengo aquí. El siguiente es la herramienta ADA. Después contamos con un programa también en colaboración con el Ministerio a través de la EOI, que es el Activa 4.0, que lo que permite es de ese autodiagnóstico gratuito pasamos a un diagnóstico más profesional, un trabajo de consultoría individualizado que nos permite saber cómo estamos y hacernos un plan de digitalización de nuestra empresa con un plan de inversiones. Con ese plan de inversiones después lo presentamos a esta línea del decreto de incentivos autonómicos. Sabéis que la inversión mínima es de 10.000 euros y la máxima es de 1.200.000 euros. O sea que para implementación de Industria 4.0 hasta 1.200.000 euros podéis solicitar esta línea dentro del decreto de incentivos autonómicos. Subvencionamos todo el coste del proyecto, la adquisición de activos y materiales y las inversiones necesarias para toda la implementación de ese plan. El plan completo o parte del plan. Y en este caso hay un mínimo de subvención a fondo perdido del 25% y con los topes que comentábamos anteriormente. Como os comentaba, este trabajo podía hacerlo bien dentro del programa Activa 4.0, que en la convocatoria del año pasado ya hay 40 empresas industrias extremeñas que están participando y que en breve sacaremos la convocatoria de este año. Es un trabajo de consultoría que la empresa paga un pequeño coste de ese asesoramiento. Si queréis presentar la solicitud de incentivos autonómicos, aquí tenéis el enlace, está abierto hasta el 31 de diciembre y seguramente a partir del 1 de enero pues tengamos ya un nuevo decreto adaptado al nuevo programa operativo. Como os comentaba también, para aquellos proyectos de mayor envergadura, a partir del 1.200.000 o de 900.000 euros, contamos con los incentivos regionales, que básicamente es la única diferencia. En este caso los terrenos no están contemplados y algunos sectores que en incentivo autonómico abrimos a todos los sectores. En el caso de incentivos regionales no están contemplados todos, pero básicamente el sector industrial sí está en toda su totalidad, y en el caso de Extremadura, de forma especial, pueden entrar los proyectos relativos con los inputs de la construcción y el tema de la residencia geriátrica. En este caso, las ayudas también son 45% para pequeñas empresas, 35% hasta el 35% para las medianas y hasta el 25% para grandes empresas. En este caso no entraría los terrenos, como comentaba, si entra la obra civil, los bienes de equipo, los estudios. Bueno, básicamente es muy similar. En este caso la subvención la otorga el Ministerio de Economía y la tramitación la hacemos desde la Junta de Extremadura, completamos el expediente y nosotros lo trasladamos al Ministerio, que es donde, a través de los grupos de trabajo, donde se otorgan las subvenciones. Otra línea que tenemos muy relacionada y muy importante para todo este proceso de modernización y de la mejora de la competitividad de nuestras empresas es la línea de mejora de la competitividad. Es la orden del 29 de octubre de 2020. En este caso financiamos para que una empresa o una industria mejore su competitividad. Por una parte, ¿qué es lo que necesitamos? Saber cómo son nuestros procesos y cómo mejoramos los procesos internos de nuestra empresa. Para eso subvencionamos hasta el 80% de ese trabajo de consultoría, esa consultora especializada que nos hace a través de cualquier metodología Lean. La aplicación de la metodología Lean a nuestros procesos es subvencionada, o bien la implantación y certificación de normas de sistemas de calidad, la adquisición e implementación de herramientas tecnológicas avanzadas y el desarrollo de envases y embalajes a través del diseño. Es también por convocatoria abierta. En este caso, además, a la resolución se adelanta parte de la subvención. El único requisito aquí es que la empresa tenga de media 3 o más trabajadores. Debe tener una pequeña estructura porque estamos hablando de una serie de procesos, de unas normas de calidad y de una serie de herramientas que la empresa debe tener una estructura mínima de 3 trabajadores. Como os decía, en función del número de trabajadores, la inversión subvencionable siempre es el 80%, en este caso con un límite de inversión de 15.000 euros en el caso de 3 a 10 trabajadores, de 10 a 20 trabajadores el límite es 20.000 euros y de más de 20 trabajadores el límite de la inversión de esa consultoría
especializada para aplicar el Lean Manufacturing, Lean Management, Lean Office, Six Sigma, 5S o cualquier otro de los sistemas, imprescindible en cualquier proceso de mejora, empezar por esta parte. En cuanto a la norma y certificación de calidad, pues en este caso también el 80% con un límite de 6.000 euros por norma o sistema, y en el caso que se quieran certificar en 2 normas, el límite son 9.000 euros. Están contempladas todas las normas, incluidas hasta la nueva norma de Industria 4.0, que aquí tenéis cualquier norma de calidad, tanto de seguridad y salud en el trabajo, de I+D+I, o cualquier norma de calidad está contemplada. En cuanto a la implementación de herramientas, cualquier software de gestión que se necesite, ERP, CRM, es como el punto cero de la industria 4.0. O sea, antes de pasar a esa implementación de nuestra digitalización en nuestra industria, que podemos subvencionar a través del decreto de incentivo autonómico, hay un paso previo que es empezar por esas herramientas de gestión que necesitamos. Si no tenemos un ERP, un CRM, cualquier herramienta de software que nos permita mejorar, incluidas las de implementación de tecnología Big Data o la de metodología BIM. Esta ha sido la demanda del sector de la construcción que hemos incorporado en esta convocatoria. El mismo caso, entre 3 y 10 trabajadores, el límite de inversión 15.000 euros, 20.000 euros o 25.000 euros. En el caso de diseño, otra de las mejoras, tenemos excelentes productos en nuestras empresas en Extremadura, pero nos sigue faltando ese incremento de valor añadido, ese plus en el envase y embalaje. Hacerlo ahora, un envase y embalaje mucho más sostenible y que además donde podamos meter sensórica y implementar tanto la digitalización como la sostenibilidad en nuestros productos y nuestros envases. Tenéis esta línea a vuestra disposición. Sigue abierta, en este caso hasta el 29 de octubre y cuando termine la convocatoria, obviamente en el 2022 sacaremos una nueva convocatoria. En el caso para el sector industrial sigue abierta a través de Extremadura Avante para el sector industrial la mejora de la internacionalización. Todas las empresas que queráis analizar vuestros procesos de internacionalización, que necesitéis algún plan específico, algún tipo de observatorio para la internacionalización de vuestra empresa, que queráis hacer algún viaje de prospección a ferias comerciales para mejorar la internacionalización de vuestra empresa, tenéis abierta esta línea hasta el 15 de septiembre a través de Extremadura Empresarial con costes subvencionales de hasta 2.500 euros. Y comentaros que siguen abiertas las líneas de financiación de microcrédito de 25.000 euros a través de Caja Almendralejo para proyectos de empresas recientes de menos de 5 años y para cualquier empresa de préstamos avalados de hasta 150.000 euros para operaciones de circulante relacionadas con el tema de COVID. Se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 y, como sabéis, hay un decreto, el decreto ley 9 nos permitía la subvención tanto de los costes de estos avales como de los préstamos asociados a los mismos hasta el 31 de diciembre de 2022, que podéis también solicitar esa ayuda. Aquí tenéis las condiciones, lo podéis consultar todas estas líneas a través de Extremadura Empresarial. Y por mi parte era simplemente una pincelada. Recomendaros que como a través del FAIP, a través de la línea de actual financiación, como veis son proyectos en cuanto a sostenibilidad, también sabéis que a través de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad, en Extremadura suelen salir también líneas con una intensidad de ayuda a fondo perdido superior a las líneas que pueden salir a través del Ministerio. Lo importante es que veamos esa complementariedad, porque tenemos la opción de tener una subvención a fondo perdido de hasta el 45%, una financiación hasta con el 35% más para llegar hasta este 75%. Lo importante es que veamos ese mix posible de financiación de nuestro proyecto y aprovechar las ventajas de cada una de las líneas. Todas las
líneas que os he comentado, sí hay que cuidar el efecto incentivador y lo más importante es que no se hagan ninguna inversión, a excepción de los costes de la ingeniería, que a ver cuál es nuestro plan de inversión, antes de presentar la solicitud. Y la solicitud la podéis presentar por la red y tenéis toda la documentación y todas las solicitudes en los links que os hemos comentado y en Extremadura Empresarial. Y por mi parte, dejo ya de compartir y pasamos a la parte de las consultas. No sé si Guillermo... Sí, Ana, si quieres, mira, tenéis Ana y Luz, o la podemos leer nosotros, las tenéis en preguntas y respuestas, lo veis en la Vale, parte inferior, hay sí, unas 12 vale. preguntas, muchas relacionadas con el FIPE, que a lo mejor Luz puede empezar a responder, que han sido las Si quieres te las primeras. pregunto yo y tú o las vamos viendo. Perfecto. Dice, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los proyectos que no alcancen el nivel de PERTE, ¿qué mecanismos de ayuda van a tener al margen del FAIP? Como ya he comentado, tanto IDI como Activa Financiación ofrece préstamos y subvención. Las características de los préstamos, en el caso de Activa Financiación, en la línea de pymes, préstamos a devolver en 5 años con 2 años de carencia. En el caso de Activa Grandes Implementaciones, a devolver a 10 años con 3 años de carencia. En el caso de la subvención, la intensidad máxima vendrá determinada en la próxima convocatoria. En cualquier caso, Activa Pyme está supeditado a normativa de minimis y Activa Grandes Implementaciones al Reglamento General de Exención por categorías y, por tanto, los límites máximos vienen limitados a nivel europeo. Por otro lado, en el caso de IDI, se ofrecen únicamente préstamos en subvención, los préstamos siempre a 10 años con 3 años de carencia, y la subvención igualmente vendrá determinada en la futura convocatoria y sujetos a la normativa comunitaria. Preguntan la compatibilidad entre el FAI y los incentivos agroindustriales y, como hemos comentado anteriormente, si son compatibles con el límite del 75%, ningún proyecto puede tener más del 75% con alguna financiación con componente público. De tanto, aunque el FAI no tiene la consideración de ayuda de Estado, pero sí es de financiación pública y, por lo tanto, el máximo de la financiación entre las subvenciones a fondo perdido, tanto de agroindustriales como de incentivos autonómicos, como de incentivos regionales, y el FAI no puede superar ese 75%. Exacto. En todas las convocatorias, de todas formas, viene determinado la compatibilidad de las ayudas. Revisáis la normativa de ambas y normalmente hay un artículo en el que viene determinado la compatibilidad con otras ayudas y los límites que se aplican. Y decir, insistir en que si vais a presentar algún proyecto de incentivo o ya tenéis algún proyecto presentado de incentivos autonómicos o incentivos regionales y vais a solicitar, en este caso, FAIP o el Activa Financiación, porque pueden ser los que tengan conexión o complementariedad con los nuestros, os recomendamos que no lo consultéis de cara a no perder, que nos ha ocurrido en otras ocasiones, a veces ha ocurrido con el Reindus, que se han perdido subvenciones elevadas de hasta el 40% a fondo perdido por esa financiación y por tener sobrefinanciado un proyecto con dos programas diferentes. Entonces, es muy importante que nos consultéis, estamos abiertos a atenderos personalmente, tanto presencial como online, y aclarar las dudas. Preguntan, es una pregunta recurrente, de si la financiación del FAI depende del sistema bancario. Yo entiendo que están preguntando por la calificación crediticia y si el tipo de interés varía en función del rating o no que tenga la empresa. Luz María. Pública son con cargo a los presupuestos generales del Estado, aunque esté gestionado por SEPIDES. SEPIDES va a llevar a cabo una evaluación financiera y, en función del tipo de proyecto y del rating crediticio que ellos llevan a cabo, se obtiene el tipo de interés.
El tipo de interés nunca puede ser inferior al tipo de interés del mercado para que no constituya elemento de ayuda de Estado. Pero CEPIDES normalmente ofrecen más flexibilidad que el sistema bancario. Lo que nos transmiten desde CEPIDES es que los préstamos ordinarios en el sistema bancario normalmente no ofrecen un periodo de evolución tan alto, y en el caso de proyectos industriales de gran envergadura, pues esto supone una limitación. Entonces ellos ofrecen más flexibilidad y llevan a cabo una evaluación financiera igualmente. Comentaron que eso es obligatorio, o sea, que si no tuviesen esa evaluación y no tuviesen ese coste de precio de mercado, se considerarían ayudas de Estado y entonces no podrían tener las condiciones que están teniendo. Comentan también que preguntan que en cuanto al desembolso del FAI, que claro, que si hay un cobro inicial y cómo se van a justificar los hitos y cómo va a ser esa parte de los desembolsos parciales. Vale. Bueno, los diferentes hitos vendrán determinados por CEPIDES en el contrato de financiación que se propondrá a la empresa, y esta deberá aceptarlo antes de que se conceda la ayuda. En cualquier caso, CEPIDES va a hacer una evaluación del proyecto. Según la complejidad del proyecto, establecerá unos hitos u otros según consideren. Por ejemplo, un proyecto que sea únicamente la adquisición de una determinada maquinaria, pues igual es posible que no tenga ningún hito, se haga el pago inicial previamente a la inversión y únicamente una vez finalizado el proyecto, este se tenga que justificar. En el caso de proyectos más complejos y de mayor envergadura, pues podrá establecer hitos. Por ejemplo, la justificación de una determinada inversión o la justificación de la construcción de la nave previamente a que se haga un desembolso posterior para la adquisición de aparatos y equipos. En cualquier caso, todos los hitos que se determinen vendrán ajustados a las necesidades del proyecto, al tipo de proyecto y a su complejidad. En esto no hay nada general establecido. Ellos se adaptarán a las diferentes necesidades de inversión. Comentaros en este sentido que lo que interesa es presentar proyectos maduros, ya que hay 600 millones de presupuesto para 2021, estamos en el mes de julio y por eso también lo de los hitos, porque a lo mejor de los proyectos, si son de determinado tamaño, solo se va a poder cumplir una parte de la inversión y no tiene mucho sentido que se destine la financiación si la inversión que se va a realizar es menor. Entonces, es muy importante de cara a presentar el site, el grado de madurez y cuándo se va a ejecutar y poder justificar un poco esa inversión para ser eficiente con estos recursos y no consumir un proyecto, recursos y que otro que lo necesite porque se va a hacer de forma más rápida. Y tener en cuenta que esto también son fondos Next Generation EU, que tenemos unos hitos que justificar y interesa también pues que sea cuanto antes. Recordaros también que FAI funciona de manera similar a Extremadura Avante o a SODIEC, que pertenece también al grupo CEPIDES, que están aquí exclusivos para Extremadura y que también podemos buscar esa complementariedad de participación en capital social, préstamo participativo o préstamo ordinario con nuestra sociedad de capital riesgo Avante, Extremadura Avante o con SODIEX. Esto también, en el caso estamos en permanente contacto, tanto en Extremadura Avante, SODIEX con CEPIDES, para esa complementariedad de todos los fondos y esa integración para el mejor desarrollo de los proyectos que sean interesantes para Extremadura, que son todos. Y también que sepáis que contáis con este aval para la parte de aval que se necesite, tanto en esa financiación que os vayan a pedir en ese adelanto, como para cualquier otra línea de subvención donde se os requiera un aval, que podéis dirigiros a este aval para los mismos. Preguntan, Avanza, no entiendo que es en Avante
en el IDI y la avance de financiación, que cuándo van a salir. Ya lo has repetido en varias ocasiones, en activa financiación. Os lo repito, la orden de bases de activa financiación se publicó en BOE el 6 de julio, está el enlace en la presentación que luego os facilitarán y por tanto esperamos que la semana próxima, la semana del 26 de julio, se abra la convocatoria. En el caso de IDI está la orden de bases pendiente de firma de la ministra, esperamos que no se demore mucho y que pueda salir en los próximos días. Una vez se publique la orden de bases, la convocatoria pues sale como unas 2 semanas después aproximadamente. En cualquier caso, está disponible el proyecto de orden de bases que se publicó en febrero de 2021 por si queréis tener una idea general de los requisitos de la línea. Aunque la orden de bases definitiva que se publique en BOE y que sea el oficial puede incluir alguna modificación menor, pero la filosofía general podéis consultarla. Pregunta, como consultora representante de un cliente, si puede solicitar el servicio de asesoramiento. El servicio de asesoramiento está orientado únicamente a empresas que vayan a realizar la inversión. La solicitud debe realizarla la empresa. En el caso de que la consultora quisiese participar en la reunión de asesoramiento, no hay problema, gestionamos una videoconferencia y participa tanto la empresa como la consultora. Pero es la empresa la que tiene que hacer la solicitud y tiene que estar presente en la reunión. De todas formas, para las consultoras, cualquier duda que tengáis sobre las líneas de financiación, podéis remitirla al buzón financia_industria@mincotour.es. Otra pregunta, dicen que lo del tipo de interés va en función de la herramienta de scoring, pero que en la Reindus anterior sí existía esa herramienta, estaba disponible, y que en este todavía no está disponible, que si la van a hacer pública o si está previsto ponerla en el portal. Nosotros ahora en la evaluación financiera no tenemos competencias, está a cargo de Cepides y en principio no tenían pensado llevar a cabo esta herramienta, ya que la evaluación va a ser un poco diferente a la que hacíamos en Reindus. Sin embargo, hemos recibido muchas peticiones en este sentido y se las hemos remitido a Cepides para que tengan constancia de ellos y estamos intentando que pueda estar disponible una herramienta similar, pero a día de hoy no puedo asegurar que vayan a ponerla disponible. Gracias. Incentivo es una línea compatible con la actividad de agroindustria. Los incentivos autonómicos son fondos FEDER y los fondos FEDER podemos financiar toda la actividad de la agroindustria siempre y cuando su producto final no esté incluido dentro del anexo 1 del Tratado de la Unión Europea. Si tiene alguna duda, pues consultarnos. O sea, requiere que haya una transformación de ese producto en un producto que no sea agrícola. En cualquier caso, si tenéis alguna duda al respecto, no podéis preguntarnos. Vamos a ver. ¿Cuál es el presupuesto mínimo elegible de los proyectos de cada línea y el máximo? Luz. En el caso del FAIP, la financiación mínima son 200.000 euros y el máximo el 10% de la dotación del fondo. En este caso, para este año, será máximo 60 millones de euros, pero se aplicará a cualquier otro límite que venga determinado en el manual, como que no se supere el 75% sobre el presupuesto financiable, que sea como máximo 5 veces el riesgo, los fondos propios de la empresa, límites en relación a otra financiación pública complementaria. Como ya ha dicho Ana María, es obligatorio que justifiquéis o que declaréis el haber percibido otra financiación pública para el mismo proyecto y demás. En el caso de activa financiación para activa PYME, se va a establecer un presupuesto máximo. No va a haber mínimo, pero sí se va a establecer un presupuesto máximo, ya que viene determinado por normativa de minimis. El presupuesto máximo vendrá determinado en la convocatoria. Y en el caso de activas grandes implementaciones, se recoge un presupuesto mínimo, no presupuesto máximo. El presupuesto máximo vendrá determinado por el 80% del presupuesto financiable y la aplicación de los restantes límites que sean de aplicación. Y en el caso de IDI, se establecerá también un presupuesto mínimo y el presupuesto máximo vendrá determinado por la aplicación de los diferentes límites
que vengan indicados en la convocatoria y que estén sujetos a la normativa vigente. Normalmente las líneas de financiación del Ministerio, como bien ha dicho Ana María, están orientados a proyectos de mayor envergadura. Normalmente para productos más pequeños son las comunidades autónomas las que tienen líneas de financiación óptimas. Al final estamos sujetos a diferentes normativas y según la normativa a la que esté sujeta tienes más flexibilidad o menor. Pregunta, para eficiencia energética, placas solares para autoconsumo de pymes, ¿hay alguna línea específica? Sí, de estas hay, si no están abiertas ahora en la Junta de Extremadura, saldrán próximamente. Sé que está abierto todavía el del coche, el coche eléctrico, el de movilidad, y seguramente en breve saldrá tanto desde la Junta de Extremadura como que entiendo desde el ministerio correspondiente ayuda específica. Pero no sé en IDAE suelen tener líneas de financiación para este tipo de inversiones. Y en nuestra línea de IDI, en la línea de sostenibilidad y eficiencia energética, si es un complementario a la inversión o al proyecto de I+D+I en sostenibilidad y eficiencia energética, sí, se podrían financiar también, pero como parte de un proyecto mayor que implique la inversión en activos y en aparatos y equipos y demás, y encaje con los requisitos de la línea. Pero si no, en IDAE también tienen disponible una línea de financiación orientado a este tipo de inversiones. Preguntan otra vez que si podemos aclarar la compatibilidad entre financiación mediante préstamo y financiación de subvención. Voy a explicarlo con un ejemplo numérico. Para una inversión subvencionable de 1 millón de euros, el 25% tiene que ser sin componente de ayuda, es decir, serían como si fuesen fondos propios, es decir, no, ¿vale? Entonces quedaría 750.000 euros, que es el 75%, que pueden ser, o bien directamente se va al FAI y se pide los 750.000 euros, o si quieres contar con una ayuda a fondo perdido de las líneas de incentivos, en ese caso, si la ayuda es del 40%, serían 400.000 euros de ayuda a fondo perdido. La parte que pueden pedir de financiación serían 350.000 euros al FAI. No sé si con esto ha quedado claro. Es decir, la suma entre lo que se solicita al FAI o los préstamos de esta línea y la subvención a fondo perdido tiene que sumar el 75% de la inversión. En este caso, si fuese 1 millón de euros, 750.000 es el 75%, 400.000 euros, 40% fondo perdido, 35% FAI. Vuelve a preguntar mi amigo Antonio Rosa. Un programa estratégico regional que no alcanza los requisitos de PERTE, ¿a qué mecanismo de financiación o línea del plan de recuperación va a poder presentarse? Antonio, no entiendo qué quiere decir con un programa estratégico regional. No sé si es un proyecto de inversión de una única empresa, de varias empresas. En cualquier caso, el plan de resiliencia y recuperación se acaba de aprobar. Ahora mismo están los consejos de ministros aprobando los diferentes, a través de las sectoriales se están aprobando los diferentes programas que después se aprueban en Consejo de Ministros, las bases reguladoras y que van a salir en marcha. De momento, las que están diseñadas son las que conocemos, las dos personas que estamos aquí, son las que hoy estamos comentando. No sé si Luz ahora nos dirá si conoce alguno más relacionado con, entiendo que con proyectos industriales. Y iremos informando también. Vamos a crear un canal de información desde la Junta de Extremadura sobre todos los programas y ayudas que vayan saliendo dentro de estos fondos Next Generation. Antonio aclara abajo que es un proyecto estratégico. Hacía referencia en su pregunta a que es un proyecto estratégico. Lo indicaba un poquito más abajo. Simplemente, pues si consideras que tiene que haber algún tipo de aclaración, vamos. Que lo estudiamos, Antonio, si quieren viene me lo cuenta y vemos dónde encaja, pero no sé si Luz nos puede dar más. Por nuestra parte es igual. Al final nosotros hemos puesto en marcha el servicio de asesoramiento un poco por esto, porque es necesario ver el proyecto para ver encaje en las posibles líneas.
Al final hay líneas de financiación no solo del Ministerio de Industria, de otros muchos ministerios, de otras entidades. Por ejemplo, el CEDETI acaba de publicar ayudas a I+D+I para automoción sostenible. Depende del proyecto, se puede encajar en unas líneas y otras. De forma general, es muy difícil decir cuál es la línea óptima. Al final, lo que nosotros entendemos por PERTES o proyectos estratégicos son proyectos de muy gran envergadura, de colaboración entre empresas, entre un gran número de empresas, que tengan un número de pymes mínimo, que tengan un impacto en toda la cadena de valor, que se llevan a cabo en diversas comunidades autónomas y que tengan un efecto tractor sobre un sector en general. Lo que se trata de hacer es con los fondos europeos es utilizarlos para inversiones que tengan un impacto en el conjunto de la economía y un impacto tractor sobre los sectores. Para proyectos industriales individuales o de menor envergadura, hay otras líneas de financiación que, aunque tengan componente de subvención gracias a los fondos europeos, son proyectos individuales y para actuaciones concretas. De todas maneras, yo creo, Antonio, que si es estratégico, entiendo que debe ser similar a lo que ha comentado Luz, lo estudiamos, porque además de momento solo se ha aprobado este PERTE, pero que van a salir de otros sectores estratégicos, como sabemos, como el sector agroalimentario y otros sectores que iremos viendo también un poco en qué condiciones salen y si hay pequeños, algún proyecto estratégico que se pueda enganchar con algún PERTE o similar. Yo creo que en cualquier caso lo estudiamos, ¿vale? Preguntan si en incentivos autonómicos en el apartado de obra civil se contempla la autofacturación, es decir, que coincida con constructor y beneficiario. En esos casos exigimos una auditoría, pero si quiere que te lo aclaremos más, nos llama y te lo contestamos, ¿vale? A ver, que si los préstamos tanto del FAI Activa o IDIC aparecen en el CIRVE. ¿Aparecen? En el CIRVE. No computan en el CIRVE. ¿Qué plazo de ejecución tienen los proyectos? Ya lo comentaste, pero recuérdalo. En el caso del FAIP, para 2021, la financiación que se pide en 2021, se pueden imputar los proyectos que se hayan llevado a cabo desde el 1 de julio de 2020 hasta 2 años después de la fecha de formalización del contrato de financiación. A partir de 2022, las inversiones llevadas a cabo en los 6 meses antes a la fecha de formalización y hasta 2 años después. Y en el caso de las otras líneas, hasta 24 meses después de la fecha de resolución de la concesión. Si queréis, después muchas de estas las podemos recopilar y las podemos subir también junto con las presentaciones. Recopilaremos las preguntas que habéis hecho y las respuestas y las incorporaremos, ¿vale? Preguntan también que si dentro de las instalaciones industriales se computa dentro, o sea, que si las instalaciones industriales computan dentro del 50% de aparatos y equipos del FAI. No, bueno, aparatos y equipos, lo que se computa en el FAIP, el 50% son aparatos y equipos, es decir, adquisición de activos fijos vinculados directamente al proceso productivo y adquisición de software. Las instalaciones entran en obra civil e instalaciones. Vale. En Reindr había un hoja de cálculo para ver la puntuación y saber si se puede hacer. Se ha preparado, bueno, es lo mismo que preguntaba, lo del aplicativo que se va a poner en marcha, que se está trabajando en se pueden presentar proyectos al FAI para financiación plurianual. Por ejemplo, si un proyecto, que yo entiendo que a esta altura un proyecto de 60 millones de euros, pues no se va a poder ejecutar en su totalidad este año. O sea, entiendo que este proyecto de inversión lleva, y por la experiencia que tenemos en proyectos industriales, suele ser una inversión que varios años hasta que se pueda poner en marcha la nueva industria. Que si eso es contemplado dentro del FAI. Sí, bueno, serán financiables, como ya he dicho, las inversiones que se llevan en los 2 años siguientes a la fecha de formalización.
Para eso se puede recibir financiación, pero de todas formas, si tenéis previstas mayores inversiones en los siguientes años, comentadlo en la solicitud de financiación, porque CEPIDES quiere ver o analizar la solicitud desde un punto de vista de empresa y no de proyecto o de solicitud financiera. Entonces, lo comentáis y aún así en los próximos años habrá nuevas convocatorias y podríais volver a solicitar financiación para los siguientes años, siempre que no se superen los límites establecidos de riesgo vivo máximo y demás. En el caso de asesoramiento, si se valoran las ayudas tanto nacionales como regionales. Digamos que sí, en cualquier caso, tanto os recomendamos que uséis tanto el asesoramiento que ofrece el Ministerio como que desde Extremadura Empresarial estamos abiertos, como siempre, a atender todas las dudas y consultas que tengáis. Vuelvo a preguntar si es compatible el programa de mejora competitiva de la Junta con el Activa Financiación. En este caso, el de mejora competitiva es minimis. Entonces, es ayuda que se acoge el régimen de minimis y es la compatibilidad que tiene el proyecto. Estudiarlo también en cada caso, sabéis los topes de inversión que son subvencionables. Entiendo que para proyectos más pequeños interesa el de la mejora competitiva, y para proyectos de más envergadura depende del tamaño, de la complejidad y de la situación y del proyecto que tengáis. Yo entiendo que una subvención del 80% a fondo perdido pues parece bastante más interesante que un préstamo con un porcentaje de subvención menor. Para proyectos tenéis que mirar qué tamaño de proyecto tenéis y sobre ese decidir. ¿Cómo valoráis si la empresa, persona, consultora tiene experiencia y actitud para el sector? En la línea de mejora competitiva, ¿cómo es si la empresa o persona consultora tiene experiencia y actitud para el asesoramiento? Es que, o sea, en la subvención directamente de mejorar la competitividad de la pyme, lo que subvencionamos, o sea, es tú como empresa vas a hacer un proceso que nos pide la subvención, contratar una consultora que te hace el trabajo. Una vez se haya hecho el trabajo, se comprueba que se ha hecho el trabajo y entonces está realizada. Nosotros entendemos que una empresa sabe cuáles son sus necesidades y elige a la mejor consultora para hacerle el trabajo, ya que arriesga mucho, no por la subvención, sino que arriesga mucho de su empresa al no contar con una buena consultora especializada en ese trabajo. Y en cuanto al programa de Activa 4.0, que es el de trabajo de consultoría entre la EOI, son consultoras que están homologadas a nivel nacional por el Ministerio y por supuesto tienen que tener acreditada experiencia. Cuando un producto agrícola es el primario del proyecto, está formado en el secado, pelado, clave. Si sigue siendo para el anexo 1, producto agrícola, es subvencionable por FEADER, no por FEDER. O sea, que esto es normativa de directivas europeas. Si el producto no agrícola, la transforma, por ejemplo, los embutidos sigue dentro del anexo 1. O sea, hay una transformación cárnica, pero el producto fin sigue estando dentro del anexo 1. Por eso es recomendable que se consulte. En esta ayuda, la viabilidad de la ayuda se valora según el producto. Bueno, yo creo, si os parece, es que tenemos, tanto Luz María como yo, tenemos otra reunión, así que si en la mejora competitiva, la condición de pyme se mira, yo creo que a nivel de pyme o de grupo, depende también la herramienta para qué empresa vaya a hacerlo. Lo miramos. Si os parece, ya todas las preguntas que son más específicas de las líneas nuestras, podéis hacer las consultas a través de Extremadura Empresarial y os las contestamos individualmente a cada uno. No sé si, Luz, tú quieres comentar algún tema, resaltar algún... Nada, que si os ha quedado alguna duda, que la enviéis al buzón financia_industria@mincotour.es.
Cualquier duda que tengáis o cualquier consulta, ahí las atendemos, que no se os quede nada pendiente. Solo por aclarar el tema de la compatibilidad. El mismo concepto de gasto no puede ser subvencionable por dos ayudas. Así cualquier inversión que yo haga, no puedo pedir para el mismo hecho dos ayudas distintas. Cada ayuda tiene que estar enfocada. O sea, que si yo voy a hacer una instalación de autoconsumo, ahora pido la de autoconsumo, también la pido por de incentivo, también la pido. No, o sea, eso no es compatible. El mismo concepto de gasto no es compatible por dos líneas. En cualquier caso, consultarlo con los técnicos que os lo van a aclarar, ¿vale? Por mi parte, yo creo que, no sé, Guillermo, ¿quedan muchas preguntas sin resolver? Pues yo creo que habéis respondido, quedan tres, pero como comentabais, bueno, pues también por la hora de cierre que tenéis vosotras, que tenéis otras citas, podemos pasar entre hoy y mañana las presentaciones. Intentaremos pasar también el vídeo por si alguien lo quiere ver de forma más tranquila. E intentaremos dar respuesta a esas preguntas que han ido saliendo a lo largo del webinar. Os pasaremos Perfecto. toda la información, vamos. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Vemos que tiene mucho interés. Creo que es un momento único para aprovechar todo este paquete de ayuda, que es importante conocerlas bien. Cada vez estamos intentando hacerlo lo más sencillo posible para las empresas, pero las reglas de juego es importante que se conozcan para que presentemos bien, para que nos lleve menos tiempo y para que sea más fácil para todos y que tengamos éxito las empresas, la solicitud y la obtención de esta ayuda y financiación, y para que desde los distintos poderes públicos pues también podamos agilizarlo y que también todas las que se soliciten podamos concederlas de forma satisfactoria. Muchísimas gracias, seguimos abiertos. Cuando salgan nuevos programas, pues haremos otros webinars. Tenemos excelente colaboración entre el Ministerio y la Junta de Extremadura, especialmente para los proyectos de inversión empresarial. Son estratégicos para ambas partes y tenemos reuniones semanales para hacer seguimiento de los mismos, así que estamos en total sintonía. Eso es bueno para las empresas extremeñas y que según vayan saliendo nuestros nuevos programas ya os iremos convocando a nuevas webinars. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Luz María, un placer. Seguramente nos volveremos a ver, Seguro que sí. en alguno próximo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues damos por finalizada esta webinar de ayuda a la inversión industrial y os esperamos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.